Ahí sí. Entonces, si ustedes se acuerdan, la semana pasada hicimos un pequeño recorrido sobre la historia de la salud pública, de nuestra salud pública. Eh, Hablamos del origen de la salud pública contemporánea asociada al nacimiento de los estados nacionales y cómo la salud pública, y especialmente lo que se conoce como el movimiento higienista, va de la mano con la construcción de una nueva manera de gobernar, un nuevo objeto de gobierno que es la población, cómo la salud de esta población pasa a ser una fuente fundamental de riqueza al interior de estos nacientes estados nacionales, cómo también esto se enmarca dentro de este gran proceso de modernización social. Y hablamos de una suerte de tres variantes o de tres énfasis de esa salud pública. En primer lugar, el movimiento higienista, que nace a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Vimos cómo el movimiento higienista tenía un énfasis fundamentalmente educativo, civilizatorio, sobre todo de los sectores pobres, en el entendido de que gran parte de los problemas de salud, especialmente de los sectores pobres, tenían que ver con el hacinamiento, pero también con ciertos hábitos y con ciertas formas de vida. Vimos también cómo otra variante de esta salud pública es lo que se conoce como la medicina social, que plantea que en realidad las enfermedades de los pobres y las inequidades en salud tienen que ver fundamentalmente con la estructura social, ¿no? Y cómo ahí también los médicos empiezan a participar activamente en el campo de la política. Y por último, algo más tarde, cómo la salud pública se abre o ocupa un lugar dentro de esto que llamamos eh, el estado de bienestar y la seguridad social. Bueno, hoy en día vamos a ver qué es lo que ocurre con la salud pública en paralelo con lo que ocurre a nivel social desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Cualquier cosa, ustedes levantan la mano ahí o me escriben en el chat y vamos conversando. Bueno, cuando hablamos del higienismo, también hablamos en su momento de lo que es la eugenesia. Y cómo después de la Segunda Guerra Mundial queda en evidencia que esta obsesión por el cuerpo y las prácticas eugenésicas del régimen nazi en realidad son dos caras de la misma moneda. Entonces surgen una serie de cuestionamientos al enfoque tradicional con el que se miraba la salud, y se practica también este culto a la salud de matiz más bien eugenésico. Después de eso, de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pasan varias cosas interesantes. En el mismo año se crea la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el año 48, y nace el primer Servicio Nacional de Salud, entiéndase por esto un servicio que presta atención médica, de enfermería, es decir, de medicina curativa, dentro de un país capitalista. La semana pasada hablamos de cómo el año 21 ya se crea el primer servicio estatal, universal y gratuito en la Unión Soviética, o en la naciente Unión Soviética. Bueno, aquí hay dos cosas que son interesantes. Primero, cuando se crea la Organización Mundial de la Salud se genera mucho debate en torno a la definición misma de salud y también a la definición de salud mental. Muy de la mano con las heridas que había dejado la guerra, con lo devastado que estaba Occidente, bueno, surgen una serie de preguntas en torno a qué vamos a entender por salud. Ahí nace la famosa definición de salud como un completo estado de bienestar biológico, psicológico y social que puede ser muy cuestionado en tanto es un estado casi imposible, pero que tiene un sentido de alejar la salud
desde esta noción como de el correcto funcionamiento del aparato mental y del culto al cuerpo y a la mejora del cuerpo en tanto representante de la especie, propia de la tradición más bien higienista. Junto con eso se discute también arduamente la noción de salud mental, lo vamos a ver más adelante. Se contrata una psicóloga social, Marilla Oda, para que genere una visión o una definición de salud mental que la aleje de la noción clásica de ausencia del trastorno mental. Ahí empieza todo este debate de qué vamos a entender por salud mental. Y en paralelo nace, como digo, este servicio de salud en Inglaterra, que como servicio, servicio asociado a la seguridad social. Es decir, los estados en general empiezan a asumir que la salud y la atención, sobre todo de la persona que se enferma, es una responsabilidad y que tienen que hacerse cargo de eso. Entonces, los próximos 20 años del siglo XX fundamentalmente se caracterizan por un crecimiento de estos servicios de salud. Por eso nosotros en nuestra cabeza, cuando pensamos en servicios de salud pública, pensamos en hospitales o pensamos en centros de atención primaria, porque eso es lo que empieza a crecer, lo que se empieza a desarrollar, en lo que los países empiezan a gastar gran parte de su presupuesto. La expansión de los servicios de salud estatales. En Chile, el Servicio Nacional de Salud, que no era universal, estaba más bien para personas, para obreros y personas en situación económica precaria, nace en 1952, es bastante antiguo, aunque no había mucha plata para financiarlo, igual Chile crea un Servicio Nacional de Salud. En esta lógica de que los países empiezan a invertir fuertemente en la creación de hospitales, contratación de médicos, implementación, compra de tecnología, etc. Bueno, esto más o menos hasta 1970, 1975, donde pasan varias cosas a nivel mundial que generan un cambio en la estrategia de desarrollo o en el paradigma de desarrollo y en el rol del Estado en casi todo Occidente. Y entre medio surgen ciertos movimientos críticos a la forma en cómo se hace salud pública. Este señor que está acá abajo, que ustedes pueden ver, es Halfdan Mahler, quien era comisionado de Naciones Unidas, digamos, en la OMS, o sea, era el jefe de la OMS, uno de los últimos directores de la OMS, que no proviene del mundo de la economía, no proviene del mundo, no proviene del Banco Mundial. Y él es muy sensible a los movimientos críticos que se generan en los años 70, que los voy a explicar un poco más acá, porque para la psicología fueron bien importantes. En los años 70 nace la concepción de atención primaria en salud, pero que no es exactamente lo que nosotros entendemos hoy como atención primaria. Para nosotros atención primaria es un CEFAM, es un consultorio. Bueno, ¿de dónde viene esto? El año 75, encabezados por China, los países pobres que no pueden seguir el ritmo que tienen los países ricos en esta construcción de hospitales y inversión en salud pública, porque la salud pública consume un altísimo porcentaje del Producto Interno Bruto, es muy caro para los países. Bueno, claramente eso funciona en los países ricos, no funciona en los países más pobres, como el nuestro. Y entonces se impone la tesis de que no solo esto ha fracasado, sino que el sistema médico asistencial ha fracasado. Y que hay que repensar la forma en cómo ofrecemos hoy atención en salud. En general, cuando uno le pregunta a la gente en la calle cuáles son sus quejas respecto de la atención en salud o respecto del sistema de salud, es las largas esperas, la falta de especialistas, la falta de recursos, la mala hotelería. Bueno,
lo que aquí se está planteando es, ojo, aquí la cosa está equivocada desde el principio, tenemos que cambiar el enfoque, y ese enfoque se llama atención primaria. ¿Mm? No es la creación de servicios médicos asistenciales más chicos. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Como yo decía, este movimiento fue encabezado por los chinos, que en esa época eran un país pobre, no eran la potencia que es hoy. Siempre estaban al borde de la guerra, a pesar de ser dos países comunistas, con la Unión Soviética. La Unión Soviética toma el guante. La Unión Soviética era un país en ese momento relativamente rico, que cuenta con un buen sistema de salud, y se genera la conferencia de Alma-Ata, el año 78, que ustedes van a encontrar en los textos de salud pública que para muchas personas vinculadas a la medicina social, sobre todo, es una referencia fundamental. La declaración de Alma-Ata para muchas personas, para muchos salubristas, todavía es como una mini Biblia. Bueno, más allá de los dimes y diretes de que la atención primaria propuesta el año 75 no fue lo mismo que apareció el año 78, sí hay cosas importantes de la conferencia de Alma-Ata. Primero, que hay un acuerdo de que todos los países del mundo tienen que alcanzar, o todos los pueblos del mundo, el año 2000, un cierto nivel de salud aceptable. Cuestión que no se ha conseguido, ya estamos en el 2020 y eso no se logró. Y que la clave para eso era la atención primaria de salud, y que esa meta era parte de encauzar el desarrollo en una clave nueva, o en una clave no nueva, pero distinta, que es la clave de la justicia social. Nosotros sabemos que al revés, hoy en día tenemos países más desiguales que lo que había en esa época, que los sistemas de salud son más selectivos, que no es salud para todos, y que la atención primaria no es la protagonista fundamental en los sistemas de salud hasta el día de hoy. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué esto no funciona? Y aquí está la clave. ¿Qué pasa en los últimos 40 años? A raíz de la crisis del petróleo y los grandes niveles de endeudamiento de los estados nacionales, aparece una nueva manera de gobernar y una nueva manera de entender el papel del Estado, que es justamente lo que estamos discutiendo hoy, o lo que se va a discutir en la nueva Constitución. ¿Cuál es el papel del Estado? Bueno, sin embargo, en los años 80 se produce un giro hacia lo que nosotros conocemos como el neoliberalismo. En primer lugar, ¿eso cómo impacta a los sistemas de salud? Los sistemas de salud son muy caros. Entonces, los países ricos incluso se plantean la necesidad de contener costos. No podemos seguir gastando tanto en salud. Ahí aparece el consenso de Washington y las reformas estructurales. La verdad es que eso es posterior, es a fines de los años 80, donde los organismos de financiamiento internacional, ¿no es cierto?, plantean que los grandes problemas de América Latina, especialmente, o de los países pobres, tienen que ver con el tamaño del Estado, y por lo tanto el Estado tiene que empezar a deshacerse de servicios, incluyendo salud, educación, agua potable, electricidad. Es decir, el Estado tiene que concentrarse en sus tareas directivas, sus tareas de rectoría, y no tanto en la provisión de servicios. Bueno, Chile ya lo había hecho. La verdad es que nosotros, como país, las reformas son anteriores al consenso de Washington. Bueno, ahí aparece Margaret Thatcher, que es como la cerebro de todo este movimiento hacia el neoliberalismo. Ronald Reagan, que no es precisamente un cerebro, pero sí es alguien que manejaba el país más rico del mundo y que lo giró también en la línea del neoliberalismo, a pesar de que ellos ya son bastante liberales. Y eso tiene consecuencias en la salud, en la forma en cómo se hace salud. En primer lugar, aparece algo nuevo, que es la atención primaria selectiva. Eso es una novedad. En Alma-Ata se plantaba salud para todos. Bueno, ahora el nuevo mandato es, oiga, no hay plata para todos, es imposible. Entonces, la atención primaria no puede ser abierta a todos. Tenemos que priorizar dónde van los recursos.
Y entonces ahí aparece una nueva manera de hacer atención primaria, que es a través de programas focalizados, a través de grupos prioritarios, por ejemplo, salud materno-infantil, el programa A, el programa B, y toda esta locura que ustedes van a conocer si es que trabajan en atención primaria, que es la gestión a través de programas focalizados. Y lo segundo que es muy importante es el nacimiento de una verdadera nueva disciplina, que es la la economía de la salud. Por supuesto que a los economistas les había preocupado antes el mercado de la salud, pero ahora se empieza a desarrollar como disciplina propiamente tal. ¿Por qué? Porque si tenemos que priorizar costos, tenemos que saber tomar decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? Bueno, desde los 80 en adelante, las políticas públicas toman decisiones fundamentalmente a partir de razonamientos económicos. Entonces, tenemos que conocer mucho mejor el mercado de la salud para tomar decisiones correctas. Margaret Thatcher fue pionera en esto, a propósito de la generación de grandes programas de investigación en economía de la salud, y como vamos a ver, es una de las claves para entender nuestra salud pública hoy. El año 93 aparece un libro que es muy clave, por ejemplo, sin ese libro es muy difícil entender las reformas que ha hecho Chile en el campo de la salud y otros países también. Pero lo interesante es que ya no es un libro de la OMS, es un libro del Banco Mundial. Es el Banco Mundial el que está dictando cátedra o está dando orientaciones respecto de cómo tenemos que hacerlo con la salud. Y este libro famoso se llama Invertir en Salud. En el caso de los gobiernos de la concertación es muy evidente el impacto de este texto. Que propone reformas, pero reformas fundamentalmente con énfasis en la gestión. La generación de indicadores de desempeño, contratos de productividad, sistemas de incentivo, y todo esto que ustedes van a conocer si es que trabajan en el sistema público de salud, que genera toda una manera de medir el trabajo y la eficiencia de los sistemas de salud centrados en las estadísticas. Dicho hasta ahí, revisando históricamente, ¿cuáles podríamos decir que son las bases estratégicas de la salud pública actual? Es decir, ¿cómo se toman decisiones en el campo de la salud? ¿Cuáles son los discursos predominantes en el campo de la salud pública hoy en día? Ahí tenemos la salud pública contemporánea. Como yo les decía recién, por una parte está la economía de la salud. El que no entiende nada de economía no puede entender cómo se toman decisiones, se elaboran programas, se destinan recursos, se evalúan programas en el campo de la salud. Vamos a ver después un poquito más sobre esto. Ahora, para que haya economía de la salud, es necesario que se desarrolle otra disciplina que es clave, que es lo que se llama la medicina basada en evidencia. Que también la vamos a explicar un poquito más. Ahora bien, entre nosotros, para que exista la medicina basada en evidencia, tiene que haber una nueva, no una nueva, pero una manera particular de entender la enfermedad como un objeto en sí mismo, es lo que se conoce como la concepción ontológica de la enfermedad. La enfermedad es un objeto que se puede clasificar, que es distinto, ¿no es cierto?, la enfermedad del enfermo. Se puede separar una cosa de la otra. Algo vimos cuando hablamos de las características de nuestra biomedicina. La enfermedad y el enfermo son dos cosas distintas. La enfermedad es una cosa en sí misma, se puede clasificar, se puede tabular, se puede ordenar, se puede medir, se puede contabilizar. Bueno, digo esto porque algo de lo que ustedes van a leer también tiene que ver con cuestionamientos a la medicina basada en evidencia. Existe también una rama que se llama la psicoterapia basada en evidencia. Es un campo altamente polémico. Y por eso les menciono que eso supone una cierta manera de entender la enfermedad, que no es, obviamente se desprende de la forma en cómo hemos construido nuestra medicina en los últimos 150, 170 años. No es una cosa que se haya inventado ahora, pero no es la única manera de entender la enfermedad. Por otra parte, están
los discursos de los enfoques psicosociales, comunitarios, de atención primaria, que siempre están, ¿no? Que usó un poco como adorno. Y también el discurso de los determinantes sociales de la salud. Ahora bien, para entender las políticas públicas, uno no tiene que leer los textos, ni tiene que ir a los discursos. Tiene que ver dónde se pone la plata y cómo se evalúan los resultados. Así es como uno entiende las verdaderas políticas públicas. Por eso digo que la lógica de los determinantes sociales y del enfoque más bien psicosocial y comunitario es un cierto adorno. No hay nadie que diga que no adscribe a esto. Pero la verdad es que ahí no está la plata, ahí no están los grandes esfuerzos, y es más bien, como digo, una envoltura que hace políticamente correcto la forma en que se toman decisiones hoy. Y algo que es muy importante y que por eso le vamos a destinar algunas clases nosotros, todo esto se entiende o necesita de entender algo de lo que es la disciplina epidemiológica. Tanto la construcción de evidencia como el razonamiento de la economía de la salud, como también los determinantes sociales de la salud, tributan o necesitan de la epidemiología. O sea, la epidemiología es una disciplina básica también para entender la forma en cómo se toman decisiones en el campo de la salud. Así que, bueno, por eso también le vamos a dedicar después una unidad completa. Muy brevemente, de manera muy sucinta, ¿qué es la economía de la salud? La economía de la salud, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, significa la evaluación económica que se utiliza para analizar la eficiencia de los servicios de salud. Es decir, si yo invierto un peso en algún lugar, ¿cuánto me rinde? Y si lo invierto en otro lugar, ¿cuánto me rinde? Y eso me permite tomar decisiones para ver cómo asigno los recursos. Y ahí hay distintas maneras de razonar. Están los estudios de costo-efectividad. Es decir, ¿qué es más efectivo? Si yo tengo, por ejemplo, el GES toma decisiones de ofrecer una canasta de prestaciones de salud en relación a su costo-efectividad. El GES, uno de los cuestionamientos que se hace al GES es que no ofrece la mejor terapia disponible, ofrece la más costo-efectiva. O sea, por ejemplo, si yo ingreso, si yo infarto al miocardio al GES, lo que yo ofrezco como tratamiento es lo que me rinde más en términos de la plata que yo le asigno. O sea, si yo, por ejemplo, asigno ciertos fármacos, digo, bueno, con estos fármacos yo alargo la vida del infartado durante 2 años en promedio. Ya, si yo ofrezco tal tipo de intervención, alargo 5 años en promedio la vida. Ya, pero ¿cuánto me cuesta esto? Esto me vale 300.000 pesos y esto me vale 10.000. Ah, entonces opto por el fármaco, que no es lo mejor disponible, pero sí lo más costo efectivo. Esto ustedes lo van a ver en todos los planes y programas de salud. La opción por intervenciones costo efectivas. Y ahí hay una serie de debates, por ejemplo, en torno a cómo se evalúa la efectividad también. Es todo un tema, da para largo. Lo mismo que, por ejemplo, esto de costo-utilidad, es decir, si yo tengo que tomar decisiones en salud, a ver, ¿qué me es más útil como país? Supongamos, tenemos un problema severo con el trastorno de déficit atencional. Voy a usar 100.000 millones de pesos para contratar psicólogos en toda la atención primaria, psicólogos infantiles en toda la atención primaria. Ya. Y si yo gasto esos mismos 100.000 millones de pesos, por ejemplo, en aumentar las cirugías de catarata, ¿cómo comparo esas dos cosas? Tengo que tener una manera de razonar, y la manera de razonar finalmente tiene que ser económica. A eso iba cuando yo les explicaba por qué el que no entiende la economía de la salud no entiende cómo se toman decisiones. Finalmente, ¿qué me rinde más en términos de utilidad para el país? Trabajo con estos niños que tienen déficit atencional o trabajo con los adultos que tienen catarata. Y todo eso le pongo números, le pongo cifras, porque
la evaluación de políticas públicas se hace así. Y por último, costo-oportunidad. ¿Qué me conviene más en términos sanitarios? ¿Construir un hospital en Chiloé o construir el canal de Chacao? Uno dice, pero ¿cómo comparo esas dos cosas? No tienen nada que ver. Bueno, pero hay maneras de hacerlo siempre y cuando yo uso un cierto razonamiento que es el que usan los economistas. Y aquí les quiero mostrar una cuestión que es clave en la economía de la salud, que es la noción de carga de enfermedad. Esto es muy importante. Cuando ustedes ven los documentos, por ejemplo, de por qué ciertas patologías entran al GES y otras no entran al GES, tiene que ver con la noción de carga de enfermedad. Es una noción económica que se construye en los años 90. Primero, se habla de los años de vida perdidos. ¿Ya? O sea, a ver, pucha, ¿a dónde invertimos los recursos? Por ejemplo, ¿tratamos la esquizofrenia o tratamos el infarto al miocardio? ¿Metemos 100 millones de pesos en esquizofrenia o en infarto? Entonces veamos cuánta gente se muere más de uno o de otro. Ya, se muere más de infarto. Ya, entonces no pagamos, no metemos plata a la esquizofrenia, sino que metemos plata al infarto. Entonces hubo gente que dijo, no, el problema de eso es que eso sobre representa las enfermedades mortales y no la discapacidad. Y ahí se creó otro indicador que es el año de vidas perdidos con discapacidad. Y finalmente se combinan ambas cosas para crear lo que se llaman, en Chile se les llama los AVISA, en España se les llama los AVAD. En Chile son los años de vida saludable, en España son los años de vida con discapacidad y los otros son discapacidad ajustado por años de vida. Entonces, tenemos una medida que me permite comparar, a ver, ¿qué me genera más años de vida perdidos con discapacidad? La esquizofrenia, qué sé yo, un problema renal X, o el cáncer al pulmón, o qué sé yo, el COVID. Uno dice, pero ¿cómo mezclo todo eso? Bueno, la economía no puede mezclar porque le pone número a todo. No vamos a entrar en detalle acá, pero les quiero mostrar justamente cómo se calcula esto. Ustedes ven que la fórmula es bien difícil. Aquí hay una integral, ¿no es cierto?, que además asume una serie de supuestos. Primero yo tengo que ponerle un número a la discapacidad. Tengo que asignarle. O sea, a ver, quiero comparar, por ejemplo, la discapacidad que genera el cáncer al pulmón con la discapacidad que genera la bipolaridad. Y de eso tengo que ponerle un número, si no la fórmula matemática no me resulta. Después, tengo que ver el valor de tiempo vivido a diferentes edades. ¿Por qué? Porque para el Estado no vale lo mismo que la enfermedad se produzca si tú eres niño, si tú eres adulto, si eres un adulto productivo o si eres un adulto mayor. No vale lo mismo la vida de un adulto mayor que la vida de un joven, por ejemplo. Y eso está en la ecuación. ¿Ah? Pero nadie de eso lo sabe. La mayoría de los trabajadores de la salud no tiene idea de esto. Y se compran como si fuera la Biblia o como si fuera un mandato divino esto de los años de vida perdidos por discapacidad. Bueno, entonces ustedes se van a encontrar más adelante cuando analicemos planes y programas que esto es como sagrado al momento de tomar decisiones, pero nadie es capaz de deconstruir todo el razonamiento que está detrás, o muy poca gente, que es un razonamiento económico, insisto. Entonces, así, pequeña noción de economía de la salud. Después, la medicina basada en evidencia. Esto es bien interesante. Aquí está este señor que está acá es Archibald Cochrane, un médico escocés que al parecer hereda unas fábricas de tweed en su Escocia natal. Con eso lo vende, se va a analizar a Viena, después de ahí se hace combatiente en la Guerra Civil Española, en fin, es un personaje bien interesante. Bueno, y él plantea la siguiente tesis. Dice, la mayor parte de las cosas que les decimos a los médicos, a los pacientes, en realidad lo hacemos porque se lo escuchamos a nuestros profesores.
No tenemos idea si funcionan o no. No hay evidencia. ¿Mm? Y empieza a insistir con este bichito, en una lógica en la que él quiere como, si se quiere, luchar contra esta autoridad un poco paternal del médico, donde lo que dice el médico es sagrado. O sea, si el médico me dice que tengo que tomarme 5 litros de agua porque me desmayo cuando me van a poner inyecciones, yo lo tengo que hacer. No me lo puedo ni cuestionar, no tengo idea, no entiendo, pero no importa, lo dice el médico. Bueno, él quiere ir en contra de eso. Sin embargo, se produce un movimiento que se llama el de medicina basada en evidencia, que culmina, ahí está Ian Chambers, el creador, en una cosa que se llama la colaboración Cochrane. Ustedes pueden buscar en internet lo que es la colaboración Cochrane. Ahí es como una especie de gran repositorio de evidencia respecto de todo tipo de intervenciones. Es decir, por ejemplo, si hay diferencias en el parto de personas, de mujeres a quienes le rasuran la vagina versus mujeres que no se la rasuran. Hasta cuestiones de si funciona, si hay diferencia entre las personas que después de un accidente vascular se someten a tal tratamiento versus tal cirugía. ¿Mm? Toda esa evidencia está ahí. Ahora, la pregunta del millón es cómo se construye esa evidencia. ¿Mm? Sería largo de explicar acá, lo vamos a ver un poquito cuando hablemos de epidemiología. Este logo que aparece acá es el logo de lo que se llaman los metaanálisis, que después algo vamos a explicar, pero sobre todo es muy importante entender que muchas veces estamos comparando cosas que no son comparables y bueno, y que estamos en el fondo llegando a conclusiones a partir de grandes muestras. ¿Mm? Es como cuando nos dicen la vacuna funciona en el 80%. Sí, eso no es malo. Pero supongamos que nos dijeran, pero el otro 20% se muere cuando lo vacunan. Chuta, eso no es menor. Y esto es muy importante en el campo de la clínica. No confundir el campo de lo que es la clínica individual por definición de lo que el campo de lo que son las medidas de salud pública. El problema es que aquí se confunde, porque estamos evaluando a nivel poblacional intervenciones sobre sujetos particulares. Bueno, entonces, ¿de qué evidencia hablamos? Ustedes pueden ver acá que la evidencia como de punta es los ensayos clínicos randomizados, aleatorizados y bien diseñados. Y la evidencia de peor calidad dice opiniones de autoridades basadas en la experiencia clínica. ¿Por qué esto es tan importante? Porque se produce un divorcio entre lo que es el trabajo de los clínicos y lo que son las decisiones que se toman basadas en evidencia. Los clínicos se formaron durante, ¿no es cierto?, 2500 años trabajando con enfermos y juntando experiencia. Bueno, ahora hay alguien que viene y dice, no, esa experiencia no les sirve. Aquí lo que sirven son solo los ensayos, es decir, los trabajos de tipo más bien experimental. Y aquí es donde se empiezan a generar algunos problemas, que son los que ustedes van a leer y de hecho van a comentar en el foro. Entonces ya dijimos, para poder entender cómo se toman decisiones en salud pública hay que entender medicina basada en evidencia y economía de la salud. Son los dos grandes ejes y bueno, para entender eso hay que entender algo de epidemiología que también lo vamos a estudiar después. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Sobre todo este esquema, ¿no? Porque, como yo les decía, acuérdense que cuando hablamos de salud pública, no necesariamente o no estamos hablando fundamentalmente de lo que pasa al interior de los hospitales.
estamos hablando fundamentalmente de cómo se diseñan planes, programas, políticas, se asignan recursos. En el caso de Chile, cómo se decide, por ejemplo, qué enfermedades entran al GES, cuáles no entran al GES, de qué edad entran, porque no todos entran, no todos los grupos entran, por qué se hace eso, por qué después el GES dice, bueno, pero usted lo que tiene que hacer con su paciente es esto. Aunque mi experiencia me diga que hay que hacer otra cosa, el GES me dice, no, usted tiene que hacer esto. Bueno, solo eso, o sea, eso solo lo podemos entender si entendemos lo que es la medicina basada en evidencia y la economía de la salud.